En medio de la efervescente Inglaterra del siglo XV, nacía el día 7 de febrero de 1478 un niño llamado Tomás More. Su vida, desde el inicio, parecía destinada a algo extraordinario. Creció en un Londres agitado, dividido entre tradiciones medievales y los vientos del Renacimiento. Tomás era hijo de Sir John More, un respetado juez, conocido por su integridad y amor a la justicia. Desde pequeño, el niño escuchaba historias sobre leyes, juicios y deber moral. Esto influiría profundamente en su visión del mundo. Su madre, Agnes Graunger, era una mujer piadosa que inculcó en Tomás una fe católica sólida. Ella le enseñó a rezar, a amar la Eucaristía y a confiar siempre en la providencia divina. A los 7 años, Tomás ya demostraba un intelecto brillante. Su padre, al percibir el talento del hijo, decidió invertir en su formación. Lo colocó como paje en la casa del arzobispo de Canterbury, John Morton, una de las figuras más influyentes de la época. En el convivir con el arzobispo, Tomás quedó profundamente impactado por la sabiduría y espiritualidad de aquel hombre. Morton pronto percibió el potencial del joven y lo animó a estudiar en la Universidad de Oxford. A los 14 años, Tomás ingresó en el Magdalen College de Oxford, donde se sumergió en los estudios clásicos. Aprendió latín con fluidez y se encantó con las obras de Platón, Aristóteles y de los padres de la Iglesia. A pesar del prestigio académico, Tomás nunca abandonó su vida espiritual. Asistía a misa diariamente, ayunaba y se dedicaba a la lectura de las Sagradas Escrituras. En Oxford, su fama de joven virtuoso ya se extendía. Tras 2 años de estudios, dejó la universidad para seguir la carrera de Derecho, como su padre deseaba. Ingresó en la prestigiosa Escuela de Derecho Lincoln's Inn, en Londres. Durante los años de formación jurídica, Tomás More enfrentó el dilema entre seguir una carrera secular o ingresar en la vida religiosa. Pasó largos periodos en discernimiento, incluso viviendo como oblato entre los monjes cartujos. La vida monástica lo atraía profundamente. Tomás admiraba el silencio, la oración y la penitencia de los cartujos. Sin embargo, sentía que Dios lo llamaba a vivir en el mundo, sirviendo a la verdad y a la justicia en medio de la sociedad. Aún sin convertirse en monje, mantuvo un estilo de vida ascético. Usaba una camisa de cilicio bajo la ropa, rezaba el oficio divino y se confesaba con frecuencia. Su vida era una continua búsqueda de la santidad. Alrededor de los 25 años, Tomás ya era un abogado respetado en Londres. Era conocido no solo por su brillantez jurídica, sino por su honestidad intransigente. En 1505 se casó con Jane Colt, una joven dulce y devota. Con ella tuvo 4 hijos. Tomás era un padre dedicado y exigente que insistía en la formación moral y religiosa de los hijos. La casa de los More era un verdadero santuario de fe y cultura. Todas las noches había oraciones en familia, lecturas espirituales y discusiones filosóficas. Amigos e intelectuales visitaban frecuentemente el hogar de los More. Jane falleció precozmente y poco tiempo después Tomás se casó con Alice Middleton, una viuda que se convirtió en segunda madre para sus hijos. El nuevo matrimonio se basó en el respeto mutuo y en el compartir la fe. A lo largo de los años, Tomás se destacó como jurista, intelectual y católico ejemplar. Su fama llegó a la corte del rey Enrique VIII, que pronto lo invitaría a servir en el gobierno. Pero antes de acercarse al rey, Tomás escribió una de sus obras más conocidas, Utopía, publicada en 1516. En ese libro describe una sociedad ideal basada en la razón, la justicia y el compartir. A pesar de ser una obra filosófica y literaria, Utopía revela mucho del corazón de Tomás, su amor por la verdad, su anhelo de justicia social y su crítica velada a la corrupción política y religiosa de su tiempo. La fama de Utopía se difundió por toda Europa. More pasó a ser considerado uno de los mayores humanistas de su generación, junto a nombres como Erasmo de Rotterdam,
de quien se convertiría en gran amigo. A pesar de la admiración mutua, Tomás y Erasmo divergían en puntos importantes de la fe. Mientras Erasmo coqueteaba con el espíritu reformista, Tomás permanecía firmemente católico y leal al Papa. Su fidelidad a la Iglesia nunca le impidió reconocer los errores internos. Criticaba con valentía los abusos del clero, la simonía y la negligencia pastoral, pero siempre lo hacía dentro de la comunión eclesial. Por su integridad y competencia, fue nombrado subsejerife de Londres. Ejerció ese cargo con distinción, defendiendo siempre a los pobres, los injusticiados y las familias con dificultades. En cada decisión jurídica, More se preguntaba, ¿qué haría Cristo? Su fe moldeaba cada aspecto de su vida profesional. No veía oposición entre su fe católica y su actuación pública. Al contrario, en esa época, muchos esperaban que Tomás siguiera carrera eclesiástica o incluso fuera nombrado obispo. Pero él insistía en que su vocación era servir a Dios en el mundo, como laico fiel y ciudadano honesto. El escenario estaba a punto de cambiar drásticamente. Inglaterra viviría una crisis sin precedentes con Enrique VIII, y Tomás More sería llamado a hacer la elección más difícil de su vida. La entrada de Tomás More al servicio del rey Enrique VIII estuvo marcada por entusiasmo y aprensión. El rey, culto y carismático, apreciaba profundamente los consejos de hombres sabios y fieles. Y Tomás era, sin duda, el más respetado de ellos. Enrique VIII veía en More a un hombre de virtud, sabiduría y lealtad. Lo nombró miembro del Consejo Privado y más tarde embajador en misiones diplomáticas en Flandes y Francia. Durante sus viajes, Tomás siempre procuraba mantener el espíritu de oración y la fidelidad a la Iglesia. Llevaba consigo un libro de oraciones, participaba en la misa siempre que era posible y mantenía correspondencia espiritual con amigos y teólogos. En 1521, Enrique publicó un tratado en defensa de los 7 sacramentos contra Lutero. El texto fue elogiado por el Papa León X, que confirió al rey el título de Defensor de la Fe. Tomás More fue uno de los principales colaboradores en la redacción de esa obra. En la época, Tomás aún creía que podría haber armonía entre la fidelidad al rey y a la Iglesia, pero los signos del futuro conflicto ya comenzaban a surgir, y él los percibía con inquietante claridad. En 1529, con la caída del cardenal Wolsey, Enrique nombró a Tomás More como canciller de Inglaterra, el primer laico en ocupar ese cargo. Era el ápice de su carrera pública. El cargo de canciller colocaba a Tomás en el centro de las decisiones políticas, jurídicas e incluso religiosas del reino. Ahora tenía poder, influencia y prestigio, pero también la responsabilidad de defender la verdad por encima de todo. Enrique VIII, sin embargo, comenzaba a alejarse de la Iglesia. Obsesionado por engendrar un heredero varón, deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón para unirse a Ana Bolena. La Santa Sede, sin embargo, no autorizaba tal anulación. La presión sobre Tomás aumentaba. Como canciller, se esperaba que apoyara al rey en esa empresa, pero su conciencia católica le impedía aprobar un divorcio ilegítimo a los ojos de la Iglesia. More intentó apartarse discretamente de la cuestión. Propuso que el caso fuese juzgado en Roma, según las costumbres eclesiásticas, pero Enrique ya estaba decidido a romper con el Papa. En 1531, Enrique VIII obligó al clero inglés a reconocerlo como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. La Iglesia anglicana comenzaba a tomar forma en rebeldía a la autoridad de Roma. Tomás More se sintió profundamente angustiado. Sabía que estaba ante una crisis de proporciones espirituales. La fidelidad a la Iglesia sería puesta en jaque, y él tendría que elegir la lealtad al rey o la fidelidad a Dios. Aún como canciller, se negó a firmar cualquier documento que rompiera con la autoridad del Papa. Alegaba que su conciencia católica no le permitía traicionar la unidad de la Iglesia fundada por Cristo. La presión política era insoportable,
Muchos miembros de la corte comenzaron a apartarse de Tomás. Otros lo acusaban de traición, fanatismo y obstinación. Pero él permanecía sereno y firme, confiando en la voluntad de Dios. En 1532, al percibir que su permanencia en el cargo implicaría consentir decisiones contrarias a la fe, Tomás pidió la dimisión del cargo de canciller. Se apartó de la vida pública, regresando a la sencillez del hogar. La decisión de abandonar el cargo fue vista como un acto de protesta silenciosa. More no condenaba al rey públicamente, pero tampoco aceptaba los cambios religiosos impuestos por él. En casa, retomó su vida de oración, estudio y contemplación. Escribió textos espirituales, rezaba con la familia y procuraba vivir discretamente, pero siempre con la conciencia recta ante Dios. A pesar del alejamiento, Enrique aún admiraba a Tomás, pero su nueva esposa, Ana Bolena, veía en More una amenaza al nuevo régimen y comenzó a presionar al rey para actuar contra él. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Sucesión, exigiendo que todos los súbditos juraran fidelidad a la sucesión de los hijos de Enrique con Ana Bolena, reconociendo el nuevo matrimonio como válido. Más grave aún, ese juramento implicaba negar la autoridad del Papa y aceptar al rey como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Era una ruptura total con Roma. Tomás More fue convocado para prestar ese juramento. Sabía que la negativa podría significar prisión e incluso muerte. Pero para él, la conciencia iluminada por la fe no podía ser silenciada por amenazas humanas. El día de su convocatoria, Tomás se presentó con humildad y firmeza. Se negó a prestar el juramento en los términos propuestos, pero sin atacar directamente al rey, mostrando respeto a la autoridad temporal, pero sin ceder en la verdad espiritual. Por su negativa, fue inmediatamente arrestado y llevado a la Torre de Londres. Su esposa, hijos y amigos suplicaron que cambiara de idea. Pero Tomás respondió: «Muero como siervo del rey, pero antes, siervo de Dios». Comenzaba allí su vía dolorosa. Preso, aislado y presionado, More se convertía en símbolo de la resistencia fiel y valiente. Sabía que el martirio era posible y lo aceptaba con paz en el corazón. En los días siguientes a su prisión, Tomás More escribiría algunas de sus más bellas obras espirituales, meditando sobre el sufrimiento, la fidelidad y la esperanza en la vida eterna. El mundo comenzaba a percibir que allí, en la prisión, crecía un santo. Preso en la Torre de Londres, San Tomás More enfrentaba ahora el mayor desafío de su vida: mantenerse fiel a la Iglesia de Cristo ante la amenaza de muerte. Pero su alma estaba en paz, pues sabía que no podía traicionar su conciencia. En los primeros días, recibió visitas ocasionales de su esposa Alice y de su hija Margaret, a quien estaba profundamente unido. Las conversaciones con Margaret eran espirituales, dulces y serenas, llenas de confianza en la providencia divina. Sabiendo que su padre podría ser condenado, Margaret intentaba, con lágrimas en los ojos, convencerlo de ceder, por el bien de la familia. Pero Tomás con ternura le decía: «Hija, no podría vivir con el alma manchada por un juramento falso». Mientras esperaba la decisión del rey y del parlamento, More dedicaba su tiempo a la oración, al estudio de las Sagradas Escrituras y a la escritura. En la celda fría, compuso textos profundos como El diálogo del consuelo contra la tribulación. En esas páginas Tomás meditaba sobre el sufrimiento cristiano, la fidelidad al Evangelio y la esperanza en la vida eterna. No escribía con revuelta, sino con profunda serenidad y amor a la verdad. Los guardias y oficiales que lo vigilaban quedaban impresionados por su calma y buen humor. Incluso encadenado, More hacía bromas, mostraba gratitud y decía que todo era gracia de Dios. En diversas ocasiones fue interrogado por emisarios del rey y autoridades civiles. Intentaron convencerlo de aceptar el acta de supremacía, ofreciendo recompensas, libertad
e incluso cargos políticos. Él rechazaba todo con delicadeza, pero firmeza. Para Tomás, no se trataba de política, sino de fe. Decía, no me opongo al rey como hombre, pero no puedo afirmar con la boca lo que mi alma no cree ser verdad. Pasaron meses, y la paciencia de Enrique Pectu se agotó. El rey, presionado por Ana Bolena y sus consejeros, decidió llevar a Tomás More a juicio. El tribunal estaba preparado. La acusación era de alta traición por negarse a reconocer al rey como jefe supremo de la Iglesia. La pena, muerte. El día del juicio, el 1 de julio de 1535, Tomás More entró en el tribunal con la cabeza erguida y semblante tranquilo. Sabía que enfrentaba una sentencia ya decidida, pero quería dejar registrada la verdad. En su defensa, argumentó con elegancia y lógica impecable, citando la tradición de la Iglesia, el magisterio y la Sagrada Escritura. Dijo, «Jamás fui enemigo del rey, pero entre agradar a los hombres y obedecer a Dios, elijo a Dios». La corte no toleraría tal desafío. El jurado lo declaró culpable y se leyó la sentencia. Tomás More sería decapitado en la Torre de Londres. Al oírla, él solo respondió, «Bendito sea Dios». En la prisión, antes de la ejecución, recibió los últimos sacramentos con profunda devoción. Pasó la noche en oración preparando su alma para encontrar al Señor. Su hija Margaret fue la última en visitarlo. El encuentro fue conmovedor. Ella lo abrazó con fuerza y él le dijo, «No llores por mí, hija, sino reza por mí». Alégrate, pues muero por la verdad de Cristo. En el amanecer del día 6 de julio de 1535, San Tomás More fue llevado al lugar de la ejecución. Mientras caminaba, decía a los guardias, «Ayudadme a subir. Para bajar, me cuidaré por cuenta propia». En el cadalso se dirigió a la multitud con serenidad. Declaró que moría como buen siervo del rey, pero, primeramente, siervo de Dios. Era un testimonio poderoso de fe y fidelidad. Se quitó el gorro, se arrodilló y entregó su alma a Dios. El verdugo, conmovido, vaciló. Tomás, con una sonrisa, lo tranquilizó. «Haz tu oficio, buen hombre, y no temas». Con un único golpe, su cabeza fue separada del cuerpo. Un silencio profundo cayó sobre los presentes. Inglaterra mataba a uno de sus hijos más nobles, y nacía un mártir. Su cuerpo fue enterrado en un lugar no revelado, pero su cabeza fue colocada sobre el puente de Londres, como advertencia a los demás. Tras un tiempo, Margaret logró rescatarla y guardarla con veneración. La noticia de la ejecución se difundió rápidamente. En Europa hubo indignación. Erasmo de Rotterdam lamentó profundamente la pérdida de su amigo y lo llamó hombre de todas las estaciones. En la Iglesia, muchos ya lo veneraban como mártir. Su muerte no fue solo política, fue un testimonio elocuente de la supremacía de la conciencia cristiana sobre los intereses del mundo. San Tomás More entró en la eternidad con la dignidad de un santo, y su figura pasó a inspirar a juristas, laicos, gobernantes y padres de familia. Era el ejemplo de que la santidad en el mundo era posible. Más tarde, en 1935, el Papa Pío XI lo canonizó oficialmente, reconociendo su martirio en defensa de la fe católica y de la autoridad del Papa. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de junio, junto con San Juan Fisher, pero el legado de San Tomás More sobrepasa calendarios. Su vida es un llamado a la valentía, la integridad y la fidelidad a Dios por encima de todas las presiones del mundo. Él mostró que no hay corona más valiosa que la de la verdad. La muerte de San Tomás More no significó el fin de su misión. Al contrario, dio inicio a una herencia espiritual que atravesó siglos, tocando conciencias e iluminando corazones
con su testimonio de fidelidad a Dios. En los años que siguieron a su ejecución, Tomás fue recordado por muchos como símbolo de rectitud moral. Incluso quienes lo consideraban conservador o inflexible, reconocían en él una grandeza de alma rara. Sus escritos, especialmente el Diálogo del Consuelo contra la Tribulación, se convirtieron en fuente de consuelo e inspiración para los cristianos perseguidos. En ellos, San Tomás More enseña que el sufrimiento puede transformarse en ofrenda de amor a Dios. El concepto de conciencia fue elevado a un nuevo nivel con él. More demostró que, para un católico, la conciencia recta, formada según la doctrina de la Iglesia, debe preservarse incluso a costa de la propia vida. Durante la Revolución Francesa, muchos católicos perseguidos veían en él un ejemplo de resistencia silenciosa. En los campos de concentración del siglo XX, su nombre era invocado por prisioneros católicos ante sus verdugos. En 2000, el Papa San Juan Pablo II lo proclamó patrono de los gobernantes y de los políticos, destacando que la política solo es digna cuando se somete a los principios morales y al bien común. El Santo Padre dijo: "El martirio de Tomás More es el testimonio elocuente de que el hombre no puede separarse de Dios, ni la política separarse de la moral". Estas palabras son especialmente actuales en tiempos de confusión moral. En una época en que la verdad a menudo se relativiza, San Tomás More nos recuerda que hay verdades innegociables, como la santidad del matrimonio, la autoridad de la Iglesia, la dignidad de la conciencia y la supremacía de Dios sobre los hombres. Él es ejemplo vivo de un laico santo. No fue sacerdote, no fundó órdenes religiosas, no vivió en monasterios, fue padre de familia, abogado, canciller, amigo, ciudadano. Demostró que la santidad es posible en cualquier estado de vida. Su amor por la familia también es digno de destaque. Incluso en la cárcel, escribía cartas a sus hijos con ternura y consejos espirituales. Amaba a su esposa y cuidaba de todos los que estaban bajo su responsabilidad. En tiempos de persecución contra los valores cristianos, San Tomás More es un intercesor y modelo para todos los que sufren por mantenerse fieles a la fe católica, especialmente políticos y profesionales del derecho. Su imagen figura en tribunales, universidades y casas de formación católicas por todo el mundo. Se le recuerda como el jurista de la verdad, alguien que no negoció sus principios incluso ante la muerte. Su ejemplo es particularmente actual en un mundo donde las leyes humanas con frecuencia chocan con la ley de Dios. Él nos enseña que el derecho verdadero debe estar siempre al servicio de la justicia divina. Su conciencia no era individualista, sino formada en la fe católica, en el Evangelio y en la tradición. No siguió lo que sentía, sino lo que sabía ser la voluntad de Dios, guiado por la razón y la gracia. En tiempos de cultura del descarte e inversión de valores, San Tomás More nos llama a la valentía de ser católicos auténticos, incluso si eso nos cuesta rechazo, burla o persecución. El mundo moderno a menudo exalta la libertad de conciencia, pero olvida que ésta debe estar bien formada. More muestra que una conciencia verdaderamente libre es aquella que se somete a la verdad revelada por Dios. ¿Cuántos hoy, en cargos públicos, tienen miedo de declararse católicos practicantes? Tomás More, en cambio, hizo de su fe la raíz de todas sus decisiones, incluso las políticas, incluso las jurídicas. Su ejemplo es también un grito contra el oportunismo, el relativismo y la cobardía. Él muestra que no se puede agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Cuando sea preciso elegir, la elección debe ser clara. Muchos lo llamaron terco, pero la historia lo reconoció como mártir. La fidelidad que parecía obstinación se reveló santidad. La firmeza que parecía rigidez era amor a la verdad. Su canonización fue el sello de la Iglesia sobre una vida vivida enteramente para Cristo.
fue declarado santo por haber derramado su sangre por la fe católica y por la autoridad del Papa. Aún hoy, miles de católicos invocan su nombre en momentos de duda, injusticia o sufrimiento y encuentran en sus palabras, gestos y decisiones un faro de luz y esperanza. En las escuelas católicas, su historia se cuenta como modelo de integridad y fe. En los seminarios se estudian sus escritos. En los hogares católicos, su testimonio inspira a las familias a vivir unidas en Dios. Él nos invita a ser fieles en todas las circunstancias, en el trabajo, en la política, en la educación de los hijos, en el silencio de las elecciones diarias. Ser fiel cuando todo conspira en contra es el verdadero heroísmo. San Tomás More es una respuesta viva a la pregunta que muchos católicos se hacen: ¿es posible ser santo en el mundo de hoy? Él responde: sí, es posible. Con valentía, oración y amor a la verdad, todo es posible en Cristo. Que su testimonio nos inspire a ser católicos auténticos, sin miedo, sin omisiones y sin concesiones. Que Él ruegue por nosotros junto a Dios, para que podamos repetir con Él en el momento decisivo: soy siervo del Rey, pero primero, siervo de Dios.